texto que les presento tiene como objetivo pues, aportar un análisis resumido, eso sí, del funcionamiento de lo que llamamos marcos institucionales de integridad. Eso sí, también en el marco de gobiernos democráticos. Por ello, voy a intentar cumplir con dos funciones previas. Para poder llegar a ello, voy a intentar cumplir con dos funciones previas. La primera sería hacer alguna clarificación conceptual de alguna de las expresiones que se usan habitualmente en este ámbito y, por otra parte, pues también intentar dar algunos datos sobre cuál es la situación objetiva y subjetiva de la corrupción en España. Empezaremos diciendo que la corrupción pública, y no voy a hablar de corrupción privada, que también existe y además es bastante grave. La corrupción pública es la expresión más grave de la deficiencia ética en el ejercicio de la acción de gobernar y servir los intereses generales, ¿no? Obviamente, existen también múltiples incumplimientos éticos que no caen dentro de la corrupción, al menos si usamos un concepto riguroso de esta. Por ejemplo, el déficit de diligencia en el trabajo, la falta de iniciativa cuando existe un problema y no se le busca la solución adecuada, son ejemplos de una conducta éticamente incorrecta, pero no por ello podríamos denominarla corrupta en sentido estricto, ¿no? El concepto de corrupción, la verdad es que es un concepto muy complejo. Yo siempre digo que la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción tiene un avance extraordinario, pero nunca consiguieron los países participantes y todos los expertos ponerse de acuerdo en el concepto. Es decir, es una convención contra la corrupción, pero no hay un concepto de corrupción, porque es un concepto tan complejo. No obstante, yo voy a hacerles una aportación de concepto que intento que luego intentaré explicarles con un poco de detalle. En primer lugar, podríamos decir que la corrupción implica un abuso de posición, es decir, hay unas personas a las cuales se les encomiendan unas funciones, en este caso unas responsabilidades públicas, y para ello se le otorgan unos privilegios, por ejemplo, usar dinero público, y abusan de ese poder, de esa posición. Y abusan de esa posición no para interés general, porque eso también podría ser una posibilidad, que abusen del poder, pero en aras del interés general, ¿no? Esto en el derecho administrativo tiene su denominación, pero en este caso no abusan del poder en beneficio colectivo, sino para beneficio privado. Posición, beneficio privado, directo o indirecto. El tercer elemento de la corrupción es que hay un incumplimiento de las normas jurídicas que de alguna forma regulan el comportamiento de los servidores públicos. Esa sería una tercera posibilidad, pero también existe la posibilidad de corrupción con incumplimiento no de las normas jurídicas, sino de las normas éticas que una comunidad asume como válidas y que entiende que deben ser el patrón de conducta de los servidores públicos. Con esto lo que les quiero decir es que puede haber corrupción cumpliendo todas las leyes. Puede haber corrupción con la ley en la mano. Entonces, el tercer elemento sería el incumplimiento de normas jurídicas o el incumplimiento de normas éticas que la comunidad asume como válidas para regir la conducta de los servidores públicos. Y en cuarto lugar, en la corrupción siempre el actor corrupto pone por delante el interés público, pone por delante, el interés privado sobre el interés público, pone por delante el interés personal sobre el interés general, ¿no? Esos serían los cuatro elementos, ¿no? Con este concepto se puede decir que existe la posibilidad de actos de corrupción sancionables por el derecho penal. Serían aquellos actos los cuales, por su gravedad, por los daños que producen, por la gravedad de los hechos existentes, es el derecho penal el que sanciona. Pero también hay corrupción sancionable desde el derecho administrativo. Y finalmente hay corrupción que no es sancionable desde el derecho, pero que sí es de alguna forma contraria a la ética del servicio público y en ese sentido rechazable moralmente. Un ejemplo de la corrupción penalmente perseguible sería un soborno, donde hay un abuso de posición y un beneficio privado, independientemente de que el dinero vaya al partido o a la persona que se corrompe.
Un ejemplo de la corrupción administrativa sería el incumplimiento de la normativa de incompatibilidades y conflictos de interés, por ejemplo, por un ex alto cargo que a los 2 meses de cesar en su cargo pasa a trabajar con una empresa a la que se adjudicó contratos durante su mandato. Llegado aquí, entonces, las políticas de integridad. ¿Qué son las políticas de integridad? Pues todo este conjunto de instrumentos, de los que ahora hablaré, de normas, de procesos, de estructuras, de que se vale el buen gobierno para prevenir la corrupción y fomentar un servicio público coherente con los principios y valores que fundamentan la ética profesional en un régimen democrático. Aquí es donde entiendo que se sitúan, entre otros, los códigos de conducta. ¿Cómo funciona una política de integridad? Para empezar, repito, un buen gobierno, consecuencia, es aquel que asume toda esta serie de principios de la ética pública de los que les he hablado y que implanta los instrumentos, los procesos y los órganos necesarios para hacer reales estos principios de la ética pública. Hay gobiernos que reconocen formalmente estos principios, pero luego no ponen ni los instrumentos, ni los procesos, ni los órganos para que sean reales estos principios. Un buen gobierno es el que pone los instrumentos, los procesos y los órganos para que sean reales estos principios. Entonces, las políticas de integridad incorporan todo un conjunto de instrumentos de este tipo, de normas, de procesos y estructuras para que estos principios generales sean reales. Bueno, los marcos de integridad lo tienen en la ponencia y yo no me voy a extender mucho más. Los marcos de integridad intentan considerar varios aspectos, ¿no? Cuando se establece un marco de integridad, cómo configurar un marco de integridad para una universidad, para una administración local, para una administración autonómica, para un país, ¿no? Un marco de integridad debe considerar que hay toda una serie de medidas que llamamos esenciales y otra serie de medidas complementarias para la integridad. En cada una de ellas hay que considerar qué instrumentos son clave, cómo funcionan los procesos y cuáles son los órganos que pueden hacer que sean reales estos instrumentos, que sean efectivos estos instrumentos. Y hay unas medidas esenciales y unas medidas complementarias. Ahora les pondré ejemplos. Y luego hay un contexto de integridad que también hay que considerar, y ustedes en el diseño del curso muy lógicamente y muy inteligentemente han incluido a las defensorías del pueblo, claro, porque son un instrumento de contexto fundamental para que funcionen los marcos de integridad dentro de las organizaciones. Bueno, necesitamos mejorar nuestro sistema de recursos humanos. En algunos ayuntamientos, como ustedes saben, la selección de personal es manifiestamente mejorable, ¿no? Y algún alcalde me decía recientemente, es que yo tengo que meter a los del pueblo, porque son los que me votan. Claro, realmente es muy triste, pero creo que esos sistemas de clientelismo al final se pagan, ¿no? Se pagan por toda la sociedad, ¿no? Entonces, luego los procedimientos administrativos, el sistema de contratación, la gestión presupuestaria, la gestión de la calidad, un elemento importantísimo, nos puede ayudar a prevenir casos de corrupción, si es a través de la autoevaluación de calidad, etcétera, los controles internos y externos, los interventores, las auditorías, etcétera. En fin, como ustedes ven, hay todo un conjunto de instrumentos que nos pueden ayudar y luego, junto a ello, pues todo el elemento de contexto, el contexto de integridad. Para empezar, tengo que decirles que cuando en una organización la gente percibe que hay inequidad, tiene muchas más posibilidades de embarcarse en conductas corruptas. Cuando una organización, la gente en el clima laboral, en una conciencia de que hay equidad en el sistema, es más difícil que haya corrupción. Y el entorno externo es fundamental. Por ejemplo, los partidos políticos. La financiación de los partidos es clave para la corrupción, para prevenir la corrupción. El funcionamiento del Parlamento, la capacidad del Parlamento para controlar al Ejecutivo, el sistema judicial, la capacidad de los jueces para analizar, para enjuiciar estos casos que son complejos, la independencia judicial, el Tribunal de Cuentas, la capacidad del Tribunal no solo para hacer análisis meramente contables, sino para hacer análisis de eficacia y de eficiencia del servicio público, la Defensoría del Pueblo, sin lugar a dudas, puede realizar una labor fundamental, la policía, la fiscalía, los medios de comunicación, etcétera, ¿no? Con todo eso ven el mapa, que
que tenemos. Y ya solamente dos cosas sobre los códigos éticos. En los códigos éticos hay dos debates. Un debate que ya prácticamente he dado mi visión, que es códigos meramente declarativos o códigos sancionadores. Yo creo que tal vez los códigos declarativos puedan funcionar en un mundo de ángeles, pero en un mundo de seres humanos, y sobre todo en España, creo que los códigos, si no van acompañados de sistemas de detección, de investigación, de control en última instancia y de sanción, difícilmente funcionarán. Yo soy favorable a códigos éticos sancionadores, lo cual es contradictorio, pero creo que si queremos que funcionen debemos tener instrumentos y procesos de detección, de análisis, de investigación y de sanción, igual que para la ley de incompatibilidades, igual que para los sistemas disciplinarios, que por cierto se usan muy poco en este país. Y luego, finalmente, el otro debate es códigos generales o códigos especiales. ¿Nos basta con el código del estatuto básico del empleado público? Pues yo creo que no. Yo creo que es bueno tener códigos generales, códigos genéricos, desde, como decía el profesor Martín Retortillo, desde el tratado, desde la Declaración de Derechos Fundamentales, desde los códigos del Estatuto Básico o el Código de Buen Gobierno para los miembros del Gobierno, pero luego necesitamos códigos especializados. Es decir, la agencia tributaria necesita su propio código, como en el Reino Unido los inspectores de finanzas y aduaneros tienen un código de 120 páginas. Aparte del Civil Service Code, el Código del Servicio Civil les da unas reglas generales, pero ellos tienen problemas muy específicos que a través de sus comités de ética tienen que debatir y frente a los cuales tienen que dar soluciones muy específicas. Por ejemplo, un inspector de finanzas puede dar consejos a sus familiares sobre cómo pagar menos impuestos. Es un tema que ellos tienen incorporado al código. Y ellos dicen, bueno, pues no. No, tiene que dar a sus familiares la misma información que daría cualquier ciudadano. Son respuestas internas hechas en función de los problemas típicos de un inspector de finanzas, ¿no? Bueno, pues los códigos deberían ser más, aparte de los códigos generales, deberíamos tener códigos especializados por áreas, la policía debe tener el suyo, etcétera, ¿no? Bueno, con esto creo que hemos dado una revisión general del sistema. Perdonen, creo que he estado la hora que tenía prevista y si quieren ahora podríamos tener algún tipo de debate o de preguntas, creo, ¿no? Si el profesor Martín Delgado considera oportuno, yo me someto a sus preguntas.